pantalla? ¿Lo hago yo? ¿Me habilitas? ¿Cómo sería? Sí, señora. Si lo ¿Sí puedo? puedes. Ujú. Espérate, que es que no veo dónde quedó. Ok, listo. Listo. No, yo creo que estamos en el- Ok, ay, perdone que es que digo ok porque mantengo hablando en inglés en mis clases, entonces se me va, me disculpa. Se me va. Tenemos el privilegio hoy de hablar de dos dones que son sumamente importantes y tienen que ver con la referencia hacia dones operacionales. Cuando hablamos de dones operacionales, tienen que ver dones que tienen que ver con la capacidad sobrenatural que da Dios para hacer, lo diría yo en ese sentido, de operar en ciertas circunstancias. Sé que ya han hablado de los anteriores, hoy por eso que vamos a hablar de dos. Uno de ellos se llama presidir. Y cuando hablo de presidir, creo que el entender lo que significa este don cambió un poquito la perspectiva de lo que yo consideraba era un don de presidir. Usualmente uno piensa presidir el que se pone adelante de un púlpito, él dirige una reunión y como que ordena muchas cosas. Sí, en parte, porque presidir es un don mucho más amplio. Tiene que ver con liderazgo. Tiene que ver con el desarrollo de liderazgo. Entonces, en ese sentido de presidir, podríamos hablar de una definición que estoy compartiendo con ustedes en pantalla y definamos a presidir como alguien que es colocado al frente. Y por ser colocado al frente, tiene dos características importantes. Tiene una posición de autoridad y tiene una posición de responsabilidad. Las dos cosas irían de la mano. Entonces es alguien que es puesto delante para poder desarrollar un ejercicio, una actividad, pero esa posición tiene esa responsabilidad. Dentro de eso que se llama presidir, dentro de la parte natural uno ve muchos jefes, ve muchas personas que uno se está presidiendo, está liderando, está desarrollando una labor, pero desde el punto de vista bíblico, presidir es una habilidad sobrenatural. Y ahorita vamos a ver por qué es algo sobrenatural, porque no tiene que ver necesariamente con el trabajo a desarrollar, sino que tiene que ver con la calidad humana en el desarrollo del trabajo. La habilidad sobrenatural, yo estoy subrayando cosas aquí importantes, natural de Dios, da a algunos creyentes, y como hemos visto en todos los dones, no todos tenemos los mismos dones, por esto aquí es muy específico a algunos, no a todos. Entonces, mientras vamos viendo el don, usted vaya evaluando si algunas de esas características las tiene usted, se las han dicho, le han puesto en esas circunstancias y sí, yo tengo ese don. Y este don tiene en particular que es la persona que es capaz de establecer metas. Está muy relacionado, presidir está muy relacionado con establecer metas acordes a los propósitos de Dios. Entonces, no es las metas personales, no son los diseños personales, no es lo que yo creo. Son metas que puedo decir, escucho, entiendo que Dios está colocando y estableciendo. Pero también, además de establecer metas, es capaz de comunicarlas. Y en ese comunicarlas, tiene algo tan específico que es capaz que las personas que le rodean trabajen juntos y de manera voluntaria y armoniosa para el logro de esa meta. Entonces, mire que ese don tiene de particular el hecho de que, por eso es una habilidad sobrenatural. Establezco metas, las comunico y hago que los que estén participando de esas metas de manera voluntaria y armoniosa trabajen para el desarrollo de esa meta, para el alcance de esa meta. Y no es para la gloria personal, es para la gloria de Dios. ¿Y por qué es tan importante decir que no es para gloria personal? Porque como hay una posición de liderazgo, es muy factible, es muy fácil que se puede terminar llevando las flores.
antes lo hice, tal cosa no. Aquí la gloria es para Dios y es algo que debe estar dentro de ese don. Uno de los ejemplos bíblicos que muestra la Biblia de un personaje, de una persona que tuvo ese don y es modelo en cuanto a ese don, es Nehemías. A esta altura, no sé si ya todos han leído el libro de Nehemías. ¿Sí? Sí. Ok. O por lo menos si no lo han leído, tienen idea de los capítulos que se encuentran allí y de aspectos fundamentales. ¿Cómo sabemos que Nehemías tenía ese don? ¿Cómo sabemos en su vida cómo desarrolló ese don en un momento muy específico? Aquí vamos a ver varias cosas que tuvo Nehemías en donde vemos el desarrollo, él tenía ese don. Lo primero es que él sintió carga por el pueblo de Dios. Y aquí sí me gustaría escucharles, ¿cómo sabemos que él sintió esa carga? ¿Qué pasó? ¿Qué evento sucedió para que Nehemías sintiera esa carga del pueblo? ¿Lo recuerda alguien? Él preguntó al pueblo que cómo estaban los judíos y que cómo estaba allí la situación. Y las noticias que le manifestaron era que el pueblo estaba sufriendo porque todo estaba arrasado y todo estaba destruido. Ok, muy bien. Entonces, sintió carga sin haber visto al pueblo, simplemente con una noticia. Y no estaba allá. Él sintió las noticias que recibió, lo movieron a sentir algo muy especial por su pueblo. Se identificó con él. Y eso lo llevó a estar un tiempo delante de Dios, buscando y pidiendo a él la dirección. No lo hizo de una, sintió el problema y salió. Él no fue de esas personas. Él se tomó el tiempo. La primera persona que no ve a quien se dirige es a Dios. Fue tiempo de buscarle a él en dolor por su pueblo. Se identifica, siente la carga. Segunda cosa que pasa. ¿Quién recuerda la otra parte que evalúa la necesidad? ¿Cómo evaluó Nehemías la necesidad del pueblo? Otro que participe, otro que recuerde. Gracias, hermano Nicole. Hermano, el hermano. Gracias, hermano, por compartir. ¿Cómo más evaluó Nehemías la necesidad? ¿Cómo se enteró de lo que ya en el lugar? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda esa parte? ¿No? Ok. Ya no está con el rey. Ya no está hablando con el rey. Ya ahorita él se desplazó y está en Jerusalén, está con el pueblo. ¿Qué es lo primero que él hace cuando llega allá? Y lo hace de noche, ni siquiera lo hace de día. Lo hace pero fue un ejercicio que él hizo en ese desarrollo de ese don. Bueno, para recordarles. ¿Sí, hermana? Marlene, le escucho. ¿Me pareció escucharla? No. Ah, bueno. Hermana, Bueno. Ajá. Él comenzó a recorrer todo lo que era la aldea o el pueblo que estaba allí de noche, mirando cada lugar y en sí meditando cómo era que iba a ser la reconstrucción. Sí, la primera que esa cosa él hizo fue un diagnóstico, evaluó las necesidades. Salió y miró. Ya no escuchó, no sintió, sino que fue y evaluó en el terreno lo que estaba pasando. Caminó por las murallas, pasó por ciertos lugares, se dio cuenta en vivo y en directo de la situación que estaba pasando. Fue con unos pocos y evaluó lo que estaba pasando, vio la necesidad ya. Cómo estaba en el terreno, es un diagnóstico. Después de hecho ese diagnóstico, él hace otra cosa. Es que él empieza a establecer metas y delega tareas. Entre ese espacio de evaluar
él hace algo muy importante finalizando el capítulo 2, del versículo 17. Él hace algo importante y es que él motiva al pueblo, no recuerdo si finalizando o empezando el capítulo 3, perdónenme, en donde él motiva e insta al pueblo a construir. Sí, hermano Alexander, le escucho pero no le escucho el... Es en el capítulo 3 empezando. Sí, ¿Lo puedo leer? sí, claro, puede hacerlo, hermano. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas. Ajá, y empieza todo el proceso de cómo cada parte, digamos, cada miembro empieza a reconstruir desde el lugar en que se encuentra las murallas, porque son las murallas. Uno de los objetivos que él fue reconstruir las murallas, él fue muy específico, reconstruir las murallas de Jerusalén. Fue ese episodio. Pero finalizando el capítulo 2, él insta al pueblo a construir. Ya fue, mira, y da a conocer cuál es el propósito por el cual está ahí y motiva, levantémonos y reconstruyamos. Y es donde el pueblo se une para esa meta en particular. Y el capítulo 3, usted lo ve cómo cada uno de ellos asume una posición. Y va a leer el capítulo y dice, de acá a tal construyeron tales, de acá a tal construyeron tales. Delegó responsabilidades de tal manera que entre todos cumplieran el propósito y la meta, que era específicamente reconstruir las murallas. Cuarta cosa que hizo Nehemías. Entonces, primero, se identifica con el dolor. Segundo, evalúa en vivo y en directo, en terreno, lo que está pasando con el pueblo. Tercero, establece metas y motiva al pueblo para hacer esa. Y empieza a delegar. Cada uno hace lo que le corresponde. Capítulo 4. Hoy no les estoy leyendo todos los capítulos, les estoy hablando acerca de ellos porque es todo Nehemías, ponernos a leer a Nehemías. Pero ustedes en casa van a poder tener más tiempo para hacer la lectura más profunda. Cuarta cosa que hace en este don Nehemías, que vemos que él está desarrollando el don, es que él tuvo la capacidad de aguantar la presión y la oposición y de seguir adelante. Ahí hubo un tiempo, cuando ustedes vean esa parte, ustedes van a ver el tiempo de que él le dan noticias de que hay enemigos que quieren venir a destruir la obra de ellos. Es más, que se burlaban. ¿Cómo ustedes se les van a caer? Pasa un animalito y eso se les va a caer. ¿Cómo es? Fue una etapa de burla a la obra que él había empezado para desanimar al pueblo a hacer la obra. Pero no solamente fue de burla inicial, después fue de realmente querer atacar para impedir que la obra avanzara. Entonces, y dentro de ese desarrollo de ese don, ustedes van a ver que Nehemías establece una estrategia para que el pueblo se defienda, sin dejar de construir la obra. Entonces, usted va a ver relevos, quienes están construyendo, y había la espada. Todo una estrategia para lograr que el objetivo se cumpliera aún en medio de la oposición. Ese es el don. O sea, no se rinde hasta que el objetivo no se cumpla, teniendo en cuenta que ese objetivo no lo había puesto Dios en el corazón de ¿quién? De Nehemías. Algo que hace finalmente, otra cosa que hace Nehemías, es que él facilitó las cosas a los demás. Cuando leamos ese capítulo, ustedes se van a dar cuenta que Nehemías inclusive renuncia a recibir el salario que como gobernador se merecía para no serle carga al pueblo. Porque él conocía
sus necesidades. Él sabía la situación precaria en que se encontraba. Entonces, él estaba facilitando todo para que el pueblo volviera a ser restaurado. Y él nunca quiso ser carga. Nunca usó de su posición para hacerle carga al pueblo. Todo lo contrario, usó su posición, la posición que Dios le dio como gobernador, para ayudar al pueblo. Nunca buscó su gloria. Y si ustedes ven, hay unas frasecitas que a veces Nehemías dice, acuérdate de lo que yo, a Dios, hablándole a Dios, acuérdate de lo que yo hice por el pueblo. Porque ese era el corazón, que en la emoción. La obra la empezó sí, por carga al pueblo y para la gloria de Dios. Y lo último que él hace, ya cuando termina sus 12 años, dentro de su proceso, no, disculpen, durante el proceso, él delega responsabilidad para que se cumplan las tareas asignadas. Él sabe que es un trabajo arduo, reconstruir una muralla no es, y sostener después que se alcance el logro, pero que también se sostengan los resultados, eso implica delegar responsabilidades. Eso no lo hace una persona solo. Entonces, el que lidera tiene la capacidad de ver lo que se va a hacer, motivarlos, delegar responsabilidades para que la tarea no solamente se cumpla, sino que se mantenga en el tiempo. Y él dentro de ese delegar responsabilidades, ustedes van a observar en el capítulo 7, que él delega responsabilidades a su hermano. Y dice las características que tenía su hermano, que inclusive fue uno de los que le trajo la noticia. Cuando empieza el capítulo 1, es uno de los que trae la noticia de cómo se encuentra el pueblo y en las condiciones en que se encuentra Jerusalén. Entonces, eso es toda una persona que desarrolla toda una capacidad, yo diría que administrativa, muy gigante, ¿sí? De gerencia. Si alguien habla en cuanto a empresa, va a estar pensando en un gerente, pero yo decía, ¿qué hace este gerente diferente a los gerentes humanos? Y es que este gerente, primero, le da la gloria a Dios. Segundo, siente la gente, siente la carga de la gente. Y tercero, no les carga a la gente. ¿Qué es lo que pasa en las gerencias humanas? Se lleva la gloria a la persona, hace daño a las personas, sujeta en opresión a los que están bajo sí. Por eso es un don espiritual, no es un don humano. El siguiente don que quiero compartir es el siguiente. Entonces, para los que estén más interesados en profundizar en este don, está este libro que se llama Liderazgo con propósito, del pastor Rick Warren. ¿Sí? Este libro habla a detalle la vida de Nehemías. El siguiente don que quiero compartir con ustedes se llama, que es el siguiente don personal, se llama el de hacer misericordia. Y también es una capacidad sobrenatural dada por Dios. Y digo sobrenatural porque ustedes van a escuchar que sí hay personas que ayudan y ven al necesitado y ayudan, pero este don en particular tiene la capacidad de hacer que la persona se ponga auténticamente en el lugar del otro. Es decir, puede sentir lo que siente, puede identificarse emocional, espiritual e inclusive físicamente con la necesidad de esa persona. Entonces, no es simplemente el pesar, pobrecito, no, se identifica, auténticamente siente lo que esa persona hace, es ponerse en el lugar del otro, como nosotros decimos, en los zapatos del otro. Este don implica, a diferencia del don que acabamos de ver ahorita, que es de delegar, de responsabilidades,
Este implica una relación personal. Es decir, aquí hay un contacto entre el que tiene el don y la persona. Es más cerrado, es más de tú a tú, por así decirlo. Ese es un don, ese es el don de ser misericordia. Las personas que usualmente tienen este don se identifican con los necesitados, con quienes sufren, pero no solamente se identifican, sino que hacen algo práctico con esa necesidad. Hacen algo práctico y a través de ese práctico comparten o hacen visible el amor de Dios. Entonces, siente, pero hace. Y son hechos concretos. Porque este tipo de capacidad mueve a la persona a hacer algo. Lo mueve. Si bien es cierto, se me olvidaba decirles ahorita que en el don anterior, uno de los requisitos para este don es la diligencia. Es decir, hay que hacerlo con prontitud, hay que hacerlo con entereza. No con, a ver, no se deja, no se pospone. Él veía la urgencia, hay que hacerlo. ¿Sí? La diferencia con el don de misericordia es que hay que hacerlo con alegría. ¿Sí? Este don implica alegría, la alegría de poder ayudar a alguien en su necesidad, la alegría de poder suplir o ayudar de suplir la necesidad de esa persona, sea emocional, sea física. Usted está interesado en que esa persona salga adelante de esa necesidad, ¿sí? ¿Y por qué se habla que es importante el requisito de la alegría? Porque puede pasar que quien desarrolle este don, así como el anterior se podía subírsele los humos, decimos nosotros, en este, subírsele los humos en cuanto a presidir, porque puede pensar que todo soy yo, o sea, soy yo el importante, soy yo. Eso no, ese es el, digamos que hay que tener cuidado en ese don, en el de presidir. Pero aquí en el de misericordia, es que el sentir la carga por los demás, el ver las preocupaciones, el estar con ese contacto y de pronto ver las situaciones a veces hasta de miseria que puedes contar esa persona, puede generar que esa persona deje de hacerlo con alegría. Y más bien se sienta como cargada, se sienta como irritable si las cosas no cambian. Pueda sentir que se vuelve una carga. Y sentirse amargada por lo que está pasando, por la situación de esa persona. Recuerde que ese es, digamos, lo que habría que tener en cuenta en este don, que la situación que esté abordando la persona no termine por quitarme el gozo de servir a esa persona. ¿Sí? Esa es una de las cosas, porque una misericordia ejercida con alegría levanta a cualquiera que se encuentre en una situación de miseria. Porque va a ver la alegría con que se hacen las cosas, va a recibirlo con alegría. Y usted sabe que cualquier cosa que se hace con alegría, con una buena actitud, la persona lo recibe de esa manera. Si se hace con peso, con carga, entonces la persona va a sentir que lo que está haciendo para ella es una carga. Y recuerda que aquí es para darle la gloria a Dios y es una forma tangible, visible, del amor de Dios. ¿Cómo podemos ver en la Biblia este don? Dios, creo que se puede ver a través de la vida del Señor Jesús, en toda su extensión, cuando Él se paraba y miraba a las multitudes y dice la Biblia, tenía compasión de ellas. Es decir, y se movía a hacer algo. Nunca tuvo compasión y pasó de largo. La compasión por nosotros lo movía a hacer algo. En el buen samaritano, vamos a ver cómo se ve reflejado este don, cómo el Señor Jesús quiso poner en evidencia este don. Si alguien me quiere leer el versículo 33, el capítulo corresponde a Lucas 10, del 29 al 37.
4:30 de la mañana. ¿Cómo sabemos que tuvo compasión del herido? Según el versículo 33. ¿Quién comparte conmigo, por favor? ¿Nadie por allí? ¿Lo hago yo? Dice Ajá, gracias. Lucas 10:33, Ujú. mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Ajá. ¿Qué dos palabras? ¿Qué fue lo que hizo que lo moviera a misericordia? Hay una palabra clave ahí. ¿Qué Se dos cosas acercó, hizo él? Más bien, en ese versículo. se acercó, Ujú. lo vio y fue movido a misericordia. Muy bien. Para ser movido a misericordia, él hizo algo que no hicieron los demás. Y fue que se acercó a la persona. Ahí hay un contacto personal. Y segundo, vio la necesidad. Ese es el que tiene el don, es capaz de ver la necesidad de la persona. Los demás pasaron, lo vieron, pero no vieron la necesidad. Este vio la necesidad. Y eso fue lo que lo movió a misericordia, a hacer algo por ese que vio. Según el versículo 34, ¿qué hizo de manera práctica? Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Miren todo lo que hizo. Él no solamente, ese don hace que la persona haga algo, se mueva de manera práctica. Si lo vio, lo sanó, lo curó, lo tomó, se lo llevó, pero no lo dejó sin No lo que la desamparó. necesidad, no lo desamparó. Ese es el don. Ve y es un amor práctico. Es un amor práctico. Según el versículo 34, él tan práctico fue que hizo algo que a veces mucha gente no hace. Cuidar. Pero al final hizo algo. Él lo hizo con sus propios recursos. Incluso usó sus recursos, pagó. Él no se quedó todo el tiempo con la persona porque él tenía que seguir su camino. ¿Sí? Pero se aseguró De que estuviera bien. que estuviera bien. Eso es el don de misericordia. Va mucho más allá de pasar y mirar. Lo lleva a actuar hasta el punto de que esté seguro que la persona está en buenas condiciones. Ese es el don de misericordia. Y si miramos, él fue sensible a la necesidad física y compartió la solución aún con sus propios recursos. Hoy en día, ustedes van a ver muchas personas que pasan, ven y siguen de largo porque no se quieren comprometer, porque no quiero meterme en problemas, porque si yo hago esto, tal cosa. ¿Sí? Pero es que el que tiene don de misericordia se compromete con la persona. Esa es la diferencia. Y hace algo hasta lograr su bienestar. Por eso es que es sobrenatural. Profundicemos un poquito. ¿Qué otras encuentran otras características que pueden describir el don de misericordia, el ministerio de misericordia? Pues ya tenemos algunas prácticas, ¿no? Ve, identifica la necesidad, se mueve y hace algo práctico y se asegura de que la persona esté bien. Inclusive es capaz de invertir sus recursos con tal de lograr ese objetivo. Este es muy personal. ¿Sí notan? Es de uno a uno.
diferente al de presidir. Por causa del tiempo no me voy a tener, pero les queda esta de tarea. ¿Puede citar otros personajes bíblicos en donde usted vea ese don de hacer misericordia? Buenos días, mis hermanos, ¿Sí? ¿cómo están? ¿Le escucho? Yo estaba leyendo y tuve la oportunidad de leer Ajá. Mateo, donde habla de Ajá. los dos deudores, donde Mm, el rey hace misericordia con uno de los siervos que le debía un dinero. sí, señor. Ujú. Y es muy práctico, porque le condona la deuda. Le condona la deuda. Sí, señor. Eso es el don de misericordia, que no se ve la necesidad, inclusive tiene cosas económicas. Aquí involucra mucho la parte a veces económica y le condona la deuda. Ujú. Muy bien. ¿Ve alguna de esas características en usted? ¿Tiene usted ese don? Es para empezar a evaluar qué dones tengo yo. Recuerde que ya ya vieron otros anteriores, pero aquí hablamos específicamente de dos, y es el de presidir y el de misericordia. Finalicemos de esta manera. Dice, vamos a revisar todos los dones para que usted más o menos empiece a mirar. Yo creo que yo tengo este don. Ya vieron varios antes. Hoy finalizaron con dos más y esta es una historia a través de la cual vamos a mirar con cuál don se identifica usted, cuál don le han dicho inclusive. Mire, es que usted se caracteriza por eso. Hay gente que le da a uno pistas también cuando uno no puede ver lo que uno tiene. Dice, al terminar la reunión de su grupo familiar, 7 hermanos están tomando el refrigerio antes de regresar a sus casas. De pronto, uno de ellos deja caer su pocillo, riega el chocolate y rompe el pocillo. Aquí empiezan las diferentes personas a actuar. Una de ellas dice, la persona con el don de profecía, que es el capaz de percibir las cosas, dice, yo sabía que iba a pasar. Ella como que se la intuía. Segunda, y pasa, realmente pasa. Segunda, la persona con el don de servicio dice, no se preocupe, yo recojo los pedazos, limpio el piso, es la que hace los servicios, limpia todo. Tercera, el hermano con el don de enseñanza dice, de este accidente podemos aprender una lección y saca la lección del evento. El creyente con el don de exhortación se dirige a quien dejó caer el pocillo y le pregunta, ¿cómo se siente, hermano? No se preocupe, usted no será la primera ni la última persona a quien le pase algo así. Y el creyente con el don de repartir, que es el don de dar, va a decir, tranquilo, yo pongo el pocillo. Es más, yo regalo la vajilla completa. Porque es el que es capaz de dar, de repartir. El que tiene el don de presidir, que es el que vimos hoy, toma el control de la situación y delega tareas. Entonces dirá, fulano traiga la escoba, sutano traiga el trapero, venga ponga el pocillo, empieza a repartir responsabilidades frente a una situación. Y el que hace misericordia dice, hermano, a mí me ha pasado lo mismo, espere, no sé, espero que no se haya quemado ni cortado, y si pasó, aquí estoy yo para curarlo. Y va y trae la gasita, lo limpia, lo cuida, porque está interesado en el bienestar de la persona. Yo creo que tengo dos. ¿Sí? ¿Con cuál de los hermanos de la ilustración se identifica más? Si usted estuviera en ese lugar, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Con cuál se identifica? Uno Les trata escucho. como de identificarse ¿Alex? con varios, pero como que a veces no es completo. Puede, sí, veces porque como que puede le haber sería uno, un pueden haber poquitico varios, sí para... es cierto. ¿Se identifica con alguno en particular, Alex? Ok, la Qué hermana pena, es que como me Marlene. toca apagar la cámara porque tengo un celular muy... Ah, ya, Bien. se me tranquilo, corta. tranquilo. Bueno, yo me identifico con dos. Esperemos, vamos en orden. Espera un momentico. Alex, ¿vas a decir algo? Marlene
y creo que le estoy escuchando. Es que no veo aquí los nombres. ¿Me ayudas ahí, por favor? Yo, Es que como se Miriam. me quedan con Miriam. Entonces, Alex, Marlene, y creo que habló también Miriam. Entonces, Alex, ¿vas a decir algo? Es que tengo un Alex, se llama Alex, el que estaba hablando ahorita se llamaba Alex, no me acuerdo. Drago. Alex Drago. Sí, Es que tiene problemas de pronto con el internet, sí, entonces, sí, si quiere puede decir. listo. Entonces, hermana Marlene y después la hermana Miriam. Listo, hermana Marlene. Le escucho, la Hermana, escuchamos. buenos días. Yo me identifico con el de servicio y el de misericordia. Sí, sí, hermana. Gracias. Gracias, hermana, por compartir. Miriam, Bueno, yo me identifico también con el de servicio y con el de repartir. Me identifico más con esos dos. con esos dos. O sea, Ujú. hermana, si me hace falta algo, ya sé. El de dar, de dar y repartir con Ajá, libertad, sin sí. problema. Ese es el de dar sin Sí. limitación. Muy bien, hermana. ¿Alguien más quiere compartir su don? Alex, Sander. Active el micrófono, Alex. Yo también me identifico con el don del servicio y el de misericordia. Muy bien. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Yo me identifico, ahora hermana, con el don de enseñanza y exhortación. Enseñanza y exhortación. Bien. Muy bien. Hola, buenos días Buenos para días. todos. Yo creo que me identifico más con el de servicio. Muy bien. Entonces, con esta historia, ese es como el objetivo. ¿En qué identifico? Y empezar a descubrir el don que Dios me ha dado o los dones que Dios me ha dado y con base en eso empezar a ejercitarlos. A veces uno dice, pero yo ¿por qué hago esto de esta manera o por qué siento esto de esta manera? Es porque está el don ahí. Entonces es tiempo de empezar a descubrirlo y a ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Hermanos, fue un placer haber estado con ustedes. Creo que estoy dentro del tiempo, Benita, según lo que tú me dijiste. Sí, Marecita, de pronto nos alcanza tenemos un tiempito como si algún hermano tuviese alguna pregunta. Ajá, preguntas, dudas. Tenemos 5 minuticos, 5 o 10 minuticos para si algún hermano quiere también compartir algo. O compartir una experiencia, sí, también. Del ejercicio de ese don pueden compartir una experiencia o dar un testimonio acerca de eso. Claro que sí. Entonces ese es el tiempo para ello. Gracias. no sé si de pronto ahora sí me escuchen. Sí, Alex. Sí, Alex Sí. Drago. Sí, señor. Es que hoy, qué pena, no, nuevamente es que discúlpenme por el internet. No, tranquilo, Bueno, el no tema se es el preocupe. siguiente. Yo creo que ahí uno como que indaga en bastante o en los diferentes dones porque uno trata, pero como decía ahorita, no es completo como identificar uno en especial, o bueno, sí se identifica uno en especial, pero como que uno trata de prestar varios. Yo me identifico mucho más con el de presidir, la toma de control de la situación, delegar tareas. No sé si de pronto por eso mismo he estado en diferentes cargos también pues en lo que tiene que ver con el trabajo, porque yo sí me pregunto, digo, pero ¿por qué a mí? No he sido una persona profesional, no he sido una persona preparada, como de pronto personas que han hecho sus estudios en la universidad, pero resulto en lugares donde yo digo, pero Señor, ¿yo por qué acá? Y pues eso dice uno, no es mío, o sea, eso no viene de mí, sino tiene que ser algo que es de gracia. Y pues lógicamente antes no lo entendía, pero a medida que ya uno va comenzando a comprender, sabe que es algo que le da a uno el Señor. Es lo que puedo pues dar como testimonio y pues de pronto aporte. Sí, a veces uno dice, ¿por qué estoy en esta situación? Pero es el desarrollo del don en que Dios lo pone a uno. Entonces, si es de presidir, hoy viste varias cosas. Y está el libro Sí, de correcto. Está este libro que viene dentro del texto, por si quieres profundizar más. Ahí se me volvió.
Rico Sí, Bardo. el de Nehemías, tuve la oportunidad de leerlo y de leer el libro. Sí, Liderazgo con propósito, excelente. O sea, yo lo recomiendo muchísimo Ok. porque a mí me aclaró muchísimas dudas y fue genial ver Dudas. también la vida de Nehemías. Genial, genial. Bueno, muy bien, Ale. Gracias por Hermana, compartir. Sí, hermano, cuénteme. de pronto una pregunta. ¿Estos dones necesariamente no vienen solamente para los hijos de Dios? O mirando en el ejemplo que nos da de Lucas, vemos que pues allí va un sacerdote, va un levita que se supone que pues eran personas muy cercanas a Dios, pero que llega un samaritano que nada tiene que ver con Dios y él tiene este don. Entonces la pregunta sería, no necesariamente los cristianos tenemos esos dones, sino personas que no son cristianas también tienen esos dones. Bueno, buena pregunta, hermano. Los que no son cristianos también son movidos a misericordia. La diferencia, porque este es un don sobrenatural, son dados por el Espíritu Santo, ¿sí? Son dados por el Espíritu Santo. Y es que muchas veces la misericordia en otros grupos, yo le digo por el contexto católico, se hace como una de las cosas que se debe hacer, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, le comento el caso, yo tengo el caso de una tía, que ellos, dentro de sus obras, están las obras de misericordia. Entonces, ellos visitan hospitales y hacen estas cosas. Pero lo hacen porque debe ser parte, ¿me hago entender? De lo que se debe hacer. Pero el que tiene el don no lo hace Por el como don. una parte del que debe hacer. Sí, yo te entiendo por qué, sino como algo que es puesto y no es un momento, usted lo va a sentir en muchos momentos. En el caso mío, y él porque pone el contexto del samaritano con uno que se supone que debe hacer las cosas, porque ese es el contexto. Aquí alguien recibió alguien entró en misericordia, aún porque no lo hizo por obligación, fue algo que estaba, ¿me hago entender? Es algo que está en la persona, es algo que le pertenece. Por ejemplo, yo estoy yo tengo ese don de misericordia y hay algo que a mí me sorprendía que yo no podía entender y es que usted siente lo que la otra persona está sintiendo y usted no puede pasar de largo, no lo puede, usted tiene que hacer algo práctico. El que no tiene el don usualmente puede ver la situación pero no la siente a la dimensión que usted la está sintiendo. Es como si usted estuviera literalmente en los pies de esa persona. ¿Sí? Y yo pienso que el Señor Jesús puso la situación del samaritano porque no es algo para que nos toque hacer. Y de por sí yo pienso que puso también el samaritano porque es algo que independiente que usted tenga el don o no tenga el don, es tener la capacidad de tener misericordia con los demás. ¿Sí? Sea que usted tenga o no tenga el don, deberíamos ser capaces de movernos y sentir las necesidades de los demás. Pero el que tiene el don es muy específico. Espero haberle podido responder la pregunta. Sí, mi hermana, sino que me surgió otra pregunta. Cuénteme. Pues yo creo que nos queda como 2 No, minuticos. tranquilo, sí. Hermana, Pues ahí sí la que dirige porque yo estoy sujeta a Jennifer. Hermana, la pregunta sería la siguiente. Entonces, ¿nosotros nacemos con esos dones o en la medida de que nosotros seguimos la vida cristiana, la vida espiritual, Dios nos da esos dones? Nosotros salimos con talentos, con habilidades, pero el don, estos dones de los que estamos hablando son dones dados por el Espíritu Santo. Y usted los recibe cuando recibe a Cristo y viene a ser bautizado por el Espíritu Santo, usted recibe estos dones. ¿Sí? De resto, Listo. todos los seres humanos nacemos con habilidades, nacemos con talentos. Pero Listo. este don son dones dados por el Espíritu Santo para que nosotros como cuerpo de Cristo podamos trabajar en conjunto y hacer visible el amor de Dios hacia otros, el reino de Dios hacia otros. Listo, mi hermana, gracias. Un placer, hermano. ¿Listo, Jenny? ¿Otra inquietud? ¿Otra duda? Espero haber sido clara. Sí, cuénteme. No, sí, ya, yo creo que ya. Creo que alguien iba a hablar, pero no supe
quién fue. Le escuché la voz de un hombre, pero no supe quién fue. No, tranquilas porque ya el tiempo está y de pronto Ah, tenemos bueno. otro. Listo, hermanos. Maritza, muchísimas gracias. Yo creo que fue una buena palabra, ¿no? Para terminar lo que eran dones operacionales. Ahí vamos ya entrando y conociendo más acerca de esos dones para terminar nuestra escuela descubriendo, imponiendo al servicio de la iglesia y nuestro don, ¿no? El don o los dones que Dios nos tiene a cada uno. Entonces, hermanos, muchas gracias. Ya tengo acá la lista de las personas que hoy estuvieron. Nos encontraremos de nuevo el próximo domingo. En un ratico, pues igual subo al grupo la lección por YouTube para el que la quiera nuevamente ver, estudiar un poquitico más a fondo, o las personas pues que no pudieron estar en la escuela. Bendiciones, hermanos. Espero que pasen un muy, muy feliz día. Para los que hoy celebran el Día del Padre, feliz día. Que le celebren mucho, mucho. Pero pues la celebración es este fin de semana y el otro fin de semana y pues de ahí en adelante, ¿no? Bendiciones, me alegró mucho verlos. Muchas gracias, Maritza. Un placer. Por la palabra. Bendiciones, hermanos. Que tengan un muy, muy feliz domingo y una excelente semana. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos. Dios les bendiga a Gracias. todos. Bendiciones.